Nació porque en Uruguay había un evento de fuegos artificiales a fin de año que se llamaba la Noche de las Luces, que se hacía en la playa Pocitos, que es una playa, una zona de Montevideo de una clase media alta, pero que ese evento asistía toda la periferia de la ciudad, o sea, el extracto socioeconómico más bajo, invadía esa playa, invadía ese barrio y generaba ¿cómo te voy a decir? Como un arte urbano diferente, había una tribu urbana diferente, muy marcada, con hábitos y costumbres muy diferentes a las habituales en ese lugar. Entonces, junto a Mónica Talamás, mi codirectora general, dijimos, qué interesante cómo cambia el comportamiento de la gente cuando pasa esto. Y empezamos a darnos cuenta que había otros eventos, inmediatamente atamos a lo que sucede el 31 de diciembre en el Mercado del Puerto, al mediodía, y ahí era como la clase media reventando en borrachera y felicidad, ¿no? Y empezamos a descubrir que un país tan chico como el Uruguay, que tiene apenas 3 millones y pocos de habitantes, tenía eventos multitudinarios donde habían nosotros les llamamos comportamientos o personalidades propias de cada multitud, y nos pareció que podíamos hacer un dibujo con eso, que podíamos trazar una ruta con esas personalidades. Sí, es verdad. Hoy venía, por ejemplo, estaba a las 6 de la tarde adentro de un subterráneo acá y venía pensando, ¿qué le voy a decir a la gente cuando presente la película? Porque cualquier conglomeración de subterráneo en México es casi mayor que cualquier multitud en Uruguay. Pero no, nuestras multitudes tienen un ancla que es el ancla cultural. Nosotros buscamos eventos que tuvieran un arraigo cultural muy fuerte. Es decir, si viene Paul McCartney a tocar a Uruguay y se juntan 100.000 personas, es algo que acontece en forma fortuita y no nos sirve. Nos sirve a aquellas que se han construido a lo largo del tiempo y que la gente ya sabe que el 2 de febrero, por ejemplo, si va a la playa Ramírez, hay una muy fuerte concentración que le hace culto a Iemanjá, la diosa del mar en la religión afrobrasilera. El casting es perfecto. Y hay una frase que escuché por ahí que dice que las películas de ficción las dirigen los directores y los documentales los dirige Dios. Y Dios ha hecho multitudes. Es un trabajo de casting maravilloso, porque realmente hay una selección de casting, de vestuario, una étnica, etaria, muy marcada en cada una de las multitudes y que se da en forma espontánea. Nosotros nos propusimos hacer un documental que no tuviera entrevistas ni voz en off. Entonces sonido directo pasaba a ser el hilo conductor de la película. Y realmente ahí paramos la oreja, tal vez por primera vez, a ver cómo suena estar ahí adentro. Y es increíble. La voz es absolutamente diferente en cada uno de los casos. Y es perfecta también. Es muy hermoso. Te diré que prácticamente automática, en el momento que pensamos en hacer la película, nos parecía que era muy interesante, ya que íbamos a tener un personaje coral que también hubiera una coralidad de miradas alrededor de esto. Y después, inmediatamente, nos dimos cuenta que era muy interesante porque el acercamiento que teníamos nosotros a las multitudes es muy personal. A mí, de repente, me gusta mucho Iemanjá, por ejemplo. O sea, me gusta lo que sucede ahí y lo he filmado muchas veces. Filmé un cortometraje, asisto asiduamente, pero de repente yo no sé nada de cómo es el comportamiento de la gente del campo, porque no sé ni cómo se llama un caballo, si es marrón, si es tubiano, pintado. ¿No? Entonces nos dimos cuenta que precisamos gente que tuviera colegas que tuvieran también una conexión afectiva con esas multitudes, así como teníamos nosotros con las que queríamos realizar nosotros. Es por eso que lo primero que hicimos es investigar qué eventos multitudinarios había en Uruguay, los decantamos, y elegimos un pool en el cual confiamos que podíamos tener una especie de, no te voy a decir que es un arco dramático, es una especie de montaña rusa dramática, pero que la elegimos nosotros a piacere, y después buscamos a los directores que tuvieran una conexión con esos eventos. Y bueno, y se quedó por el camino, pero se quedó con el camino como tantas otras y aparecieron multitudes nuevas, como el encuentro con el Patriarca, que es una marcha gauchesca que se hace en homenaje a Artigas durante 3 días de una ciudad que se llama Paysandú, que queda en la frontera con Argentina, y son 3 días de cabalgata hasta llegar a la meseta de Artigas, donde está la figura de nuestro máximo prócer, y que de alguna manera remeda o homenajea el éxodo que hizo Artigas, que se fue con miles de uruguayos del territorio nacional, ¿no?
por ahora lo que definimos desde siempre es que primero pasarla en los lugares donde se filmó o en eventos multitudinarios. Es decir, aquellos eventos culturales o festivos o gauchescos donde miles de personas se reúnen, que tengan una capacidad de pasar una película o que de noche convivan. Y así fue nuestro estreno, justamente en el encuentro con el Patriarca. Tuvimos 1500 gauchos viendo la película. Es gente que no tiene hábito de ir al cine, porque en Uruguay prácticamente hay cine en las grandes ciudades, hay muy poco cine. Y tuvieron esta experiencia colectiva de ver una película y de verse a sí mismos también. Entonces fue muy simpático lo que pasaba, porque le gritaban a la pantalla. Pasaba algo parecido a lo que pasa en las películas en Cuba, por ejemplo, ¿no? Había un diálogo con la pantalla. Y también descubrieron cosas del Uruguay urbano que no conocían. Como ha pasado cuando le hemos pasado en algún evento en Montevideo, que descubren alguna situación del Uruguay rural que desconocen. Entonces es increíble que un país tan chiquito todavía tiene tantas cosas para descubrir y conocer, ¿verdad? La película se estrenó en competencia internacional en Guadalajara en el 2014 y a partir de ahí hizo una serie de festivales, salvo en Asia, en Europa, en África y en América, y le ha ido muy bien. O sea, es una película que tiene mucho interés porque además al no tener una voz en off y al no tener diálogos, si sos coreano la entendés igual. Totalmente. Otros públicos, nos ha pasado con gente de Egipto, gente de Estados Unidos, que no solo se identifican, sino que se emocionan más que los propios uruguayos, y porque reconocen eventos que, si bien no tienen nada que ver, les hace acordar a eventos culturales o religiosos de su niñez. Es decir, hay algo muy universal en esto. En definitiva, son un grupo de seres humanos que se reúnen a hacer algo juntos. Estas multitudes lo que tienen en común es que el individuo de alguna manera se desaparece en un mar colectivo. Es decir, si yo voy a tomarme el subterráneo ahora pico en el Distrito Federal, sigo siendo un individuo, aunque esté rodeado de miles de personas. No hay una conciencia colectiva. En estas multitudes sí hay una conciencia colectiva. Entonces eso la transforma en algo universal. Cuando soñamos con Mónica Talamás en hacer esta película, dijimos, hacemos 7 o 8 multitudes para hacer una película. Cada multitud de estas dura un día. La más corta dura 3 horas, la más larga un poco más. En 7 días filmamos una película. Nos pareció haber encontrado un diseño de producción maravilloso, muy barato. Claro, lo que sucedió es que empezamos a ir a las multitudes, vimos cómo funcionaban, íbamos con un antropólogo, hablábamos, leíamos, al año que viene volvíamos a filmar y así se nos pasaron casi 3 años. Eso es lo que pasó. Y lo que descubrimos, que es muy mágico, es que la conducta que tienen las multitudes se repite año a año prácticamente de una forma igual. Es decir, si uno va a un acontecimiento determinado, religioso vamos a suponer, a las mismas horas suceden las mismas cosas, año tras año, con muy pequeños cambios, pero te diré que la dinámica interna de la masa es la misma. Y eso fue muy bueno porque nosotros nos podíamos adelantar ya con las cámaras porque sabíamos qué queríamos filmar de cada multitud. A pesar de las leves diferencias que hay de año a año en las multitudes que estamos registrando, por temas legales o por temas culturales, van sufriendo una pequeña metamorfosis. Es como una nube que uno la ve y parece que fuera la misma, pero en realidad se va transformando en forma gradual. Entonces, el registro que tenemos, sí, de alguna manera, inmortaliza cosas que ya no suceden más en Uruguay, incluso en las mismas multitudes. Y ahí queda el acervo, que es interesante también, el acervo histórico, ¿no? Hay ese material y hay un material adicional que va a formar parte de los DVDs y que sin embargo circula en la página web, le digo para los que la quieran ver, que es, hay un doctor en antropología que se llama Nicolás Guigú, que es una persona muy importante en Uruguay, muy reconocida, y que con Nicolás recorremos las multitudes en forma de entrevista, y él de alguna manera da su interpretación, pero ya desde la academia, lo cual le da como otra profundidad al proyecto Multitudes. Bueno, quiero invitarlos a todos los hermanos mexicanos y los compatriotas uruguayos que estén acá a venir a ver Multitudes en la Cineteca Nacional. Es una película que muestra ciertos rituales uruguayos, pero que también es muy universal y que estoy seguro que la van a disfrutar. En la Cineteca Nacional pueden ver los horarios y pasen a verla, que vale la pena. Muchas gracias.